las inversiones, bueno, pues todo lo que se está hablando aquí. Sí, al hilo de las dos conversaciones, ha habido unos momentos que los sectores turísticos han tenido un valor añadido muy importante, lo que permitía incluso equivocarse. Un hotelero se podía equivocar, un hotelero se podía esperar a tomar una decisión. Si no lo hago este año, lo haré el año que viene. Y si se equivocaba, pues las cuentas de resultados a veces permitían cubrir. Hoy no es posible. Hoy nadie se puede equivocar ni nadie puede esperar. Por tanto, la inmediatez en las decisiones es algo muy importante y el análisis profundo de que se hagan adecuadamente también es absolutamente necesario. Los tiempos han cambiado, los márgenes no son los que se operaban antiguamente. Es cierto que hay una parte de la planta hotelera amortizada, no hay ninguna duda, pero hoy las nuevas instalaciones cuestan mucho de amortizar, hay que mirarlas muy bien, pero si a esto hay que añadirle el factor tiempo y el factor financiación, que tampoco hoy es nada fácil, que además la expectativa tampoco es demasiado halagüeña, porque es de esperar que a la mitad del año, pues yo no sé cómo lo veis vosotros, pero que los intereses pues vayan subiendo. Solo pueden subir. A lo mejor no suben, pero ya no pueden bajar más. Ya no pueden bajar más, es verdad. Tienes toda la razón. Pero quiero decir que hoy en día, y sobre todo por este efecto, yo creo que es muy importante que las administraciones se pongan las pilas, que las administraciones actúen de forma rápida, adecuada y den respuesta a las necesidades que tiene el sector necesidades. Desde luego. No, por eso que tú decías, en otros años la cuenta de resultados tenía más flexibilidad y ahora cualquier riesgo que tenga un impacto directo es que tiene que ser analizado, no se puede permitir, ya no se puede permitir. Entonces el análisis profundo interno es lo que tienes que llevar a cabo para, por lo menos lo que puedas controlar, tenerlo controlado. ¿No? Nosotros, esta es la 9ª temporada, estamos prácticamente estrenando la 9ª temporada. Recuerdo cuando empezamos a hablar de esta crisis, pasamos por varias etapas, hemos hecho muchos programas hablando de la crisis, de soluciones, de aportaciones, y había al principio que no había que utilizar la palabra crisis, y cuando ya se hablaba de crisis sí podía hablar de crisis, pero era una crisis de confianza, no era una crisis real, porque era muy importante la confianza, el grado de confianza del consumidor para que no se parara esa rueda. A mí me ha llamado mucho la atención, Gabriel, cuando has dicho que el cambio de ciclo se produjo en agosto de 2007, cuando por lo menos la sensación que tenemos muchos es que ese cambio de ciclo es mucho más reciente. Sin embargo, en nuestro sector, a la vuelta del verano del 2007 fue cuando las entidades financieras nos encendieron las luces de alerta y nos dijeron, parad, que el tema se complica. Pues en ese punto en el que la confianza y la crisis pues se aliaron, ¿no?, para plantarnos en la situación en la que estamos, al final resulta que sí que también hay un punto de confianza que es importante a la hora de salir de la crisis, ¿no? Es decir, que se empiece a generar de nuevo demanda, tanto turística como inmobiliaria, como de vivienda, como de consumo. ¿En qué punto, por poner un porcentaje de 0 a 10, consideráis que nos encontramos en este momento respecto a la crisis, tanto de la empresa como del consumidor? ¿Estamos con un tímido repunte, se puede decir, o todavía estamos en el peor momento? Yo creo que no, en el peor momento no estamos. Yo creo que si nos acordamos todos, yo creo que el peor momento donde estuvo más álgido fue con el estallido de Lehman Brothers. Esa noche, cuando cae Lehman Brothers, yo creo que hay un antes y un después, pero estoy totalmente de acuerdo con... Desde un punto de vista economista, igual sí, pero desde el punto de vista del ciudadano de calle lo de Lehman Brothers le sonaba a... Sí, le sonaba, pero ahora le ha sonado de verdad. No, pero después, pues quiero decir que el momento llegó un poco más tarde, la ola llegó, el tsunami llegó más tarde. Pero efectivamente, como dice Biel Oliver, ya se engendró antes. O sea, esto nace realmente cuando explota las .com en el 2001, las terras, etcétera, y explota esa burbuja de las tecnológicas. Hay mucho dinero que se va de las tecnológicas y empieza a generar una burbuja. Que se empieza a generar una burbuja y fue la inmobiliaria. Y esto reventó efectivamente a mediados segundo o tercer trimestre del año 2007. Entonces, según Onofre, estamos en un punto ya de cierto repunte en cuanto a la confianza, tanto empresarial como privada.
Yo creo que la confianza ahora se ve más, a lo mejor incluso en... Lo primero que se hunde en una crisis son los mercados financieros, el sistema financiero. Y luego, al cabo de un tiempo, un año o dos, se nota más en la economía real. Ahora la crisis ya está más en economía real. Por lo tanto, la confianza depende. La confianza a nivel de abajo yo no la veo, porque con 4 millones y pico de paro es difícil verla. Yo creo que no está. Sin embargo, yo creo que la confianza está repuntando más en donde se originó la crisis, que a lo mejor es desde arriba, que ya no es tan pesimista, es decir, a lo mejor desde la bolsa, que hay días que baja pero hay días que sube, etcétera, etcétera. Pero yo ahora la crisis, el problema más de confianza, yo en estos momentos ahora lo veo abajo de la pirámide, es decir, abajo del todo. Lo que es ya la población. Sí. Bueno, en cuanto a las empresas... Que lo palpáis en el día a día, en las ventas de vuestras promociones. Hay que tener en cuenta que las empresas en estos momentos es un momento muy delicado. Es decir, por desgracia, en estos años han caído empresas, han desaparecido empresas. En estos momentos la empresa que continúa, podría llamar entre comillas, está tocada, porque no se encuentra intacta como se encontraba al principio de la crisis. Sigue navegando su barco, pero tiene una vela que no funciona, el timón estropeado, pero sigue navegando, diríamos. Flota y llega a un puerto. Lo importante es saber dónde está este puerto. Es decir, si tú sabes que el puerto se encuentra a X días de navegación, te esforzarás y llegarás a este puerto. Ahora, lo triste es no saber hasta dónde tienes que llegar, que después vale más que me hunda ahora, quizás que no seguir navegando y luchando. Esto no puede ser, es decir, hay que seguir navegando y hay que seguir luchando a este puerto que tenemos delante, que es el final de la crisis. Y otro aspecto importantísimo, que es el estado de ánimo general de la población. Es decir, la economía para mí se basa mucho en el estado de ánimo, en la forma de ver las cosas. Hoy en día hay muchas personas que por su situación económica no les afecta la crisis, porque tenían un salario anteriormente, lo tienen ahora y lo tendrán después. Pues antes consumían y ahora no consumen. Claro, esto afecta y se crea la cadena genérica del estado del desánimo, diríamos. Yo creo que contra esto tenemos que luchar todos y evitar que se caiga en el estado del desánimo.